Luis Cordero, ¿cómo le va? Hoy, ¿qué cuesta? Cuesta desasociar el cargo con el nombre, porque no está Manuel Monsalve, casi digo Manuel Monsalve, pero si no le habría dicho ministro de Justicia Luis Cordero. Pero Luis Cordero, subsecretario del Interior. Luis, ¿cómo estás? Bien, buen día. Gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Cuándo llegó al cargo? Llegué el 17 en la tarde. Poquito más de un mes. Está con las rayitas en la pared. Y este es mi primera entrevista radial. Sí, es que eso quería... Es un mal ejemplo, la rayita en la pared. es otro que está haciendo rayita en la pared, Cori. Bueno, no, es que eso quería hacer notar, porque estuvo medio submarineado, subsecretario, usted. Sí. Me imagino, uno sospecharía por qué, pero vamos a entrar y vamos a picar harto, obviamente. Tenemos harto que picar, por cierto, también. Pero, ¿qué pasó con usted durante todo este periodo? Porque además es asimilar una situación muy compleja, el llegar en una crisis como la que llega, pero además a una subsecretaría que tiene una cantidad de información que procesar, que yo me imagino que deben faltar horas del día para procesar. Esto lo hemos comentado en algún momento en conversaciones, pero esta idea de que el subsecretario del Interior es de las personas o la persona que maneja más información en el país no se aleja de la realidad, digamos. No, es bastante cierto. Ahora, no es que hubiese estado apartado de las conversaciones radiales por... Me imagino. Por una cuestión estrictamente deliberada. Es cierto que yo asumí entre medio de una crisis que además tenía las connotaciones públicas que ustedes conocen, pero también tiene que ver con el impacto que tiene en el grupo de personas que trabajan en la Subsecretaría del Interior. Yo suelo recordar para quienes nos escuchan que esa subsecretaría es el corazón, buena parte del corazón del Estado, en el fondo, ¿no? Está toda la sección de gobierno interior, donde están las delegaciones, pero la importancia de eso es que a partir de ahí se coordinan los servicios públicos a nivel regional y provincial. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con conflictos sociales se ven al interior de la Subsecretaría del Interior. Esto va, no sé, desde la DGAC, que es un problema sectorial, pero que termina siendo analizado en Interior, o... un bloqueo de carretera en el norte. O un bloqueo de carretera, o el paro de gendarmería, etc. O los crímenes de la noche. El segundo tiene que ver con seguridad y orden público, porque el vínculo formal de jerarquía que se tiene a través del Ministerio del Interior con las policías es a través de la Subsecretaría del Interior. Y eso tiene toda una dimensión, por lo tanto, todo lo que significan los partes policiales, los eventos relevantes, todo eso se reporta durante toda la noche y durante todo el día. Lo tercero tiene que ver con aquellos aspectos que están vinculados a catástrofes, y comienza ya la temporada de incendios, y eso significa también una articulación de recursos y de gestión. Y la última es migraciones, que uno suele olvidarla, pero esas tres centrales tienen un elemento en común que en mi perspectiva hace que ese sea como el lugar de las entrañas del Estado. Ni gobierno interior, ni orden y seguridad pública, ni gestión de catástrofes no pueden sino descansar en gestión integrada de organismos públicos. Entonces, ese es el corazón o las entrañas del Estado, porque hay mucha labor vinculada a gestionar conflictos, pero hay mucha gestión pública ahí asociada. Además de por cierto, que de esta vieja visión también, que es la gestión política, pero la gestión pública de ese lugar es abrumadora. Para una persona que viene del derecho administrativo, que es profesor de administrativo, es fascinante también. Fascinante, lógico, si tuviera tiempo para procesarlo. Claro, pero lo que hay es que es mucha información durante todo el día. ¿Y esa cantidad de información transforma al subsecretario del Interior en uno de los hombres más poderosos del país también, o no? Depende cómo uno lo mire. Si uno lo mira desde el punto de vista de la gestión de información, a ver, yo creo que es un lugar donde hay poder simbólico y donde hay poder real. Eso es efectivamente así. O sea, así. De hecho así suena como si fuera el hombre más poderoso del país. Claro. Sí, pero cuando depende. La persona, cuando esa es una pregunta que puede uno responderla desde fuera, pero cuando es formulada a quien ejerce el cargo es algo difícil, diría yo. Pero es un cargo donde yo creo que hay poder simbólico y poder real. Lo digo en términos personales. Yo aquí tengo 40, 50 veces más de intensidad de trabajo de la que tenía como ministro de Justicia, cuando yo creía que ya tenía mucha intensidad de trabajo en el fondo. A ver, pongan ejemplo. Por ejemplo, tú todas las mañanas te despiertas con el reporte policial y es muy relevante cuando te reportan en la noche si hay homicidios, qué tipo de homicidios son, cómo se clasifican. Cuando yo ingreso al Palacio de la Moneda todos los días, hay una persona que lo que hace es informarme detenidamente de esos eventos, de los más importantes. Yo llego a mi oficina, o yo voy a contar el día lunes normal. El día lunes normal comienza a las 7:15 de la mañana en una reunión de la ANI con las policías, donde se analizan las situaciones. Es una fuerza de tarea muy específica para analizar la situación de los delitos violentos en la región metropolitana. Termina eso
y me voy a La Moneda y comienza el comité policial, que es donde se evalúan los conflictos relevantes de la semana anterior, los que se proyectan para la semana, y además de eso, el conjunto de acciones que están adoptando, tanto desde Gobierno Interior, la Policía de Investigaciones, Carabineros, o si existe algún otro organismo relevante que proyecte. Entonces, lo que quiero decir es que no solo proyecta y evalúa cuestiones vinculadas a orden y seguridad, sino que también a conflictos sociales. Por ejemplo, si es necesario resolver una controversia de un sector donde además está vinculado DIPRES, etcétera, hay una mesa que se llama una mesa de conflictos que finalmente la dirige el subsecretario del Interior. Entonces, lo que quiero decir es que tú vas viendo cómo funciona el Estado. Es una forma donde es brutal darse cuenta que el encadenamiento para que el Estado, para que una persona pueda recibir un camión aljibe con agua, que es un fondo de emergencia, que depende de la Subsecretaría del Interior, depende de un encadenamiento de función de un conjunto de personas que lo hagan adecuadamente. Subsecretario, déjeme preguntarle por la controversia del momento y me gustaría saber, porque ahora usted ocupa el cargo, ¿cómo se administra y cuáles son los límites para esa administración de los gastos reservados que tiene? Sí. A ver, bueno, esto es una vieja discusión en el caso de Chile. Nosotros tuvimos una reforma significativa hace pocos años sobre la rendición. En Chile hoy día están autorizadas solo determinadas autoridades para ejercer gastos reservados. Esos gastos están asignados en la ley de presupuesto y están sujetos a una fiscalización de la Contraloría en el caso, a su vez, de las rendiciones que puedan estar vinculadas a gastos por ley de inteligencia. Además, se rinden ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Es una rendición que sigue siendo genérica, pero que tiene más control del que teníamos antes. En términos sencillos, en gastos reservados hay una partida que se asigna y cuando se van o se desean utilizar, lo que hay es que la autoridad pide una remesa en dinero. Esa remesa en dinero se le entrega. Habitualmente se gestiona y se deja en la caja fuerte y de ese modo se administra. Luego se rinde semestralmente. Eso es esencialmente cómo funciona el sistema. ¿Cómo puede entender uno que haya 1 millón de pesos, un poquito más de 1 millón de pesos de los 50 que tenía que haber? Porque probablemente, yo en eso he sido muy cuidadoso, ¿sí? Porque probablemente hubo utilización de esos gastos reservados. La rendición de esa cuenta tiene que hacerse ahora al término del segundo semestre. Le va a corresponder, de hecho, hacerlo al ex subsecretario Monsalve. Pero todavía está en tiempo porque se rinde a final de... Pero solo para despejar el tema, subsecretario, que es importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, pagaba en efectivo las comidas, Monsalve sacaba la plata de la caja chica de los gastos reservados. ¿Eso es posible? Nosotros no tenemos ningún antecedente para una conclusión de esas características. De hecho, pero esa plata ¿se puede usar para algo así? No se puede usar para algo así. Ya, okay. Porque el destino de los gastos reservados... es otro. Pero además, y no solo los otros, después de la reforma, alguien podría decir, son para gastos de interés público. No, después de la reforma... Además, no es cualquier gasto de interés público, sino que son aquellos estrictamente vinculados al organismo respecto del cual se utilizan esos gastos. Ya. Yo le preguntaba por el tema del hombre más poderoso, de los Ahora, hombres entre paréntesis, solo un detalle para complementar, porque adicionalmente nosotros lo que hicimos fue solicitar a propósito, yo reporté a la Contraloría para estos efectos, porque la Contraloría es la que permite arquear, ¿no? Entonces, una vez que se realice el arqueo y la auditoría de la Contraloría de los gastos reservados, más o menos va a existir claridad de eso. Yo le preguntaba lo del manejo de información y lo del poder finalmente, para entender un poquitito también cuál es la envergadura de la crisis que se está viviendo dentro de la subsecretaría y la gravedad pública que tiene la crisis también, porque estamos hablando de que hoy día está en la cárcel de Rancagua quien hasta hace pocas semanas atrás era justamente uno de los hombres más poderosos de este país, era uno de los hombres que manejaba más información en este país, que tenía acceso a gastos reservados millonarios y que, bueno, ¿para qué voy a seguir, digamos? Y que además tenía otra particularidad que yo creo que a ratos se nos olvida, que yo creo que es parte del impacto que tiene transversalmente, ¿no? Y es que era una persona que era muy respetada transversalmente, en términos profesionales y en términos... Reconocida. Y reconocida para la oposición, reconocida para la autoridad de gobierno. Lo que logra dimensionar es el impacto que esto tiene. Yo creo que la situación del ex subsecretario Monsalve es como la de cualquier ex subsecretario que hubiese estado en esa posición, que por las magnitudes de la posición que tiene el cargo, ¿no? Sí. No hubiese sido un impacto relativamente similar. Si usted hace la revisión hacia atrás de quienes han ocupado esa posición,
tienen esas características y esos perfiles en el fondo, ¿no? Pero por ahora, este es un asunto que está entregado a la investigación del Ministerio Público. Yo creo que eso es lo relevante. Lo relevante, además, como mensaje a la ciudadanía, es que no hay intocables en el país, aun cuando pudieran tener ese poder real y ese poder simbólico, y que hoy día están en prisión preventiva, en un proceso que está en investigación, pero que están en prisión preventiva. Usted ha tomado decisiones respecto del futuro de personas que estaban trabajando en el entorno directo de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior. Eso obviamente tiene que ver con confianza política, tiene que ver con confianza personales, pero también algo tiene que haber, subsecretario, de personas que formaban parte de ese círculo, estuvieron presentes en el momento, supieron cuestiones que en el momento el resto no supo. ¿Cuánto hay de eso también para tomar esas decisiones y desinstalar que empieza a parecer un poquito como la red Monsalve, digamos, ¿verdad? La red de personas en torno a Monsalve que finalmente sabían mucho antes que todos ustedes supieran. A ver, pasan dos cosas. ¿Puede seguir esa gente adentro, digamos? A mí me tocó, aunque no es exactamente igual, a mí me tocó. Acuerden que cuando yo asumí como ministro llegué entre medio de un problema. La crisis de los indultos del Ministerio de Justicia. Y eso, en general, las personas que están en torno a los núcleos de las personas de confianza que se van suelen abandonar los cargos voluntariamente. Es como una sana tradición y eso en este caso también sucedió. Yo me he dado una semana desde que asumí, me he puesto como límite final del mes de noviembre para definir bien las renovaciones de contratos que correspondan, fundamentalmente porque hay dos cosas. La primera tiene que ver con cuestiones de confianza, es cierto. La segunda tiene que ver con ciertas dinámicas de trabajo que están asociadas, en este caso, más bien al estilo en que yo trabajo. ¿Me puede definir la primera para entender bien a qué se refiere con confianza? Una en general, hay posiciones de confianza que están en los ministerios y las subsecretarías en particular, que son cargos de libre nombramiento y libre designación. Uno suele utilizar, y voy a explicar para estos efectos qué significa el con un ejemplo práctico, porque lo que uno tiende a pensar, uno lleva ya tiempo conversando con políticos, tiene amigos políticos y le ha tocado más de alguna oportunidad algún amigo o amiga que haya ocupado cargo en subsecretaría o un ministerio que te dice que si no pones a personas de confianza en cargos clave a veces te reman en contra, por ejemplo. No, pero no es por remar en contra, es sencillamente por el nivel de magnitud de responsabilidad que yo tengo. Las personas más cercanas a mí tienen que ser personas respecto a las cuales yo tenga las conozca previamente desde el punto de vista de su desempeño de trabajo. Sí. Suelo ser muy respetuoso también de las líneas de trabajo más de carrera, entre otras cosas porque los funcionarios que llevan mucho tiempo en las instituciones suelen tener las historias institucionales que son clave. En materia de seguridad, por ejemplo, eso es clave. Ya, pero yo creo Ahora, yo esto lo que quiero decir es que he tratado de ponderar todos esos factores también para no ser injusto con las personas respecto a las cuales yo no les estoy recomendando. Ahora, probablemente la incógnita más grande, Luis Cordero, tiene que ver con la cantidad de gente que supo de esto y con la posibilidad de que eventualmente también hayan caído en la omisión de denuncia o hayan estado obligados en alguna dimensión a hacer algo más de lo que hicieron, más allá de si la víctima eventualmente les pidió, no les pidió que no contaran nada, etcétera, etcétera. Y eso instala un manto que es complicado. Sí, pero para eso yo creo que también el gobierno ha sido claro. Ahí está la investigación penal y además está el sumario administrativo que se instruyó inmediatamente. Yo pedí además que ese sumario siguiera siendo instruido por la Contraloría para darle garantía de imparcialidad a todo el mundo. Si hay omisiones, incumplimiento de deberes, me parece que eso solo es los lugares razonables donde se establezcan responsabilidades. En lo demás, hay un desafío que no es menor por la magnitud de labores que tiene la subsecretaría. Esta es una dimensión que a veces en el debate público no se considera. Pero yo esta es mi segunda experiencia de asumir un cargo en condiciones de estar en una institución como golpeada. Fíjese que es muy relevante recuperar el ánimo de los funcionarios y las funcionarias. O sea, porque los ministerios y las subsecretarías dependen esencialmente del empeño que esas personas ponen, entre otras porque esta es una dinámica en este lugar en particular, permanente. Entonces, hay muchas de esas personas que también pueden sentirse personalmente defraudadas y la responsabilidad de la autoridad nueva que asume es también recuperar esos ánimos en el fondo, ¿no? Yo sé que el debate público está puesto en los otros ojos también, pero para mí como responsable de dirigir la Subsecretaría del Interior, al igual como yo lo asumí en el caso del Ministerio de Justicia en su oportunidad, es recuperar
el ánimo y el trabajo de las personas, porque son claves para el funcionamiento estatal. En este lugar en particular, por la cantidad de acciones de impacto inmediato que tiene en la vida cotidiana. Voy a dejarles solo un ejemplo, los fondos de emergencia. Los fondos de emergencia, asociados no solo a catástrofes previas, sino que, entre otras, por ejemplo, aquellas que están vinculadas a escasez hídrica. Son fondos que se transfieren desde la Subsecretaría del Interior, que tiene que ver no solo con transferencia de recursos, sino que con monitoreo de esas transferencias, que finalmente ese camión aljibe pueda llegar al lugar que tenga que llegar. Entonces es clave recuperar también y decirle a esas personas, que algunos podrán considerar que es una cuestión menor, que es clave para que una persona en un lugar muy apartado del país pueda tener acceso a agua. Y ese aspecto es una de las responsabilidades que yo también he tenido, o sea, es una de las cosas que yo he asumido. Obvio, y la máquina tiene que seguir funcionando. La máquina tiene que seguir, y además reconocerle a esas personas la importancia que tienen para el Estado. Subsecretario, usted se enteró, siendo ministro de Justicia, el día jueves... Entrando a la Moneda. Entrando a la Moneda cuando la segunda publicó el caso Monsalve. Eso es así. Ya. ¿Ha logrado entender cómo es posible que haya habido otras personas que se enteraran y usted, siendo ministro de Justicia, o la ministra Orellana, la ministra de la Mujer en su momento, no se enteraran en su momento, pero sí se enterara el jefe de gabinete, el jefe de asesores, gente del entorno de Monsalve y otras personas más? ¿Le hace sentido? Lo quiero llevar un poquitito a la acusación que está levantando la oposición de un pacto de silencio, o a esto mismo que usted ha dicho y la ministra del Interior también, de que con la información disponible después las cosas se pudieron haber hecho de otra manera. Sí, hay dos cosas. La primera es que hay que tener cuidado con las palabras. La expresión pacto de silencio o similares en Chile tiene una connotación bien específica. Y esa connotación específica es un conjunto de personas que, concertadas, toman la decisión de ocultar un delito y específicamente evitar el castigo a los responsables. Ese es el concepto de pacto de silencio en Chile, que algunos utilizan hasta el día de hoy, o lo hacen efectivo hasta el día de hoy. A mí me parece bien, y por eso yo el otro día lo dije en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando una diputada exhibió esto, una diputada a la cual yo le tengo aprecio personal, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de frases que deslindan en la injuria. Porque si algo está claro, es que tan pronto se tomaron... Primero, que la víctima denunció. Segundo, que se tomó la decisión de instruir rápidamente un sumario administrativo. Tercero, que la persona fue removida a su cargo. Cuarto, que antes de que existiese, se cumpliera un mes de que se había hecho la denuncia, no había formalización y prisión preventiva. Quinto, que todas las autoridades del Ejecutivo a la cual el Ministerio Público ha requerido información, y además aquellas que voluntariamente el Ejecutivo además proactivamente ha entregado. Entonces, que a mí que venga a decir que eso es equivalente a un pacto de silencio, a mí francamente me parece que es un abuso de la retórica. Y si alguien quiere sostener detrás de eso que había un ánimo de ocultamiento, por eso yo he dicho que está en el límite de la injuria, porque eso se llama obstrucción a la justicia, y no hay ningún antecedente. Por el contrario, no solo que no hay ningún antecedente, es que el fiscal Armendáriz pudo formalizar del modo en que pudo formalizar, precisamente por esto. Quiero recordar una sola cosa. Al inicio, las mismas personas que hoy día hablan de pacto de silencio sostuvieron que se pudieron haber manipulado las pruebas, que se pudieron, es más, afirmaron que se habían manipulado las cámaras. El principal medio utilizado en la formalización fueron las cámaras. Entonces, a mí la verdad es que me parece que yo creo que es conveniente entender que la política es un espacio de discusión legítima, a ratos muy áspero, en el último tiempo en nuestro país de excesivamente áspero, cuando tenemos temas muy estructurales como la seguridad, la confianza, etc. Pero yo creo que hay un cierto límite. Hacer política con el Código Penal es a seguir aumentando la incertidumbre en un país que necesita certidumbres. O sea, una de las responsabilidades de la política es darle certidumbre a las personas, desde la seguridad hasta la economía. Ocupar el Código Penal para hacer política es una manera de aumentar la incertidumbre. ¿Hubiese sido más conveniente, le hubiese gustado, no sé cómo, de qué otra manera preguntárselo, pero habría sido más útil que al ministro de Justicia, a alguien con su conocimiento, quizás el presidente o la ministra del Interior lo hubiese requerido antes, una vez que conocieron la denuncia contra el subsecretario Manuel Monsalve? ¿Habría hecho alguna diferencia? A mí no me corresponde hacer esa evaluación. Es una pregunta similar a que me hicieron en el caso de indulto. A mí no me corresponde hacer esa evaluación, no me corresponde porque no estaba en ese momento.
Hay una sola razón técnica que explica por cuál esa información estuvo confinada en esos gabinetes. Se ha hablado de los jefes de gabinete en esta vuelta, que entre paréntesis son las personas de directa confianza de la autoridad. Por lo tanto, que un jefe de gabinete sepa, aún el titular de una situación, es bastante regular, no tiene nada irregular. Pero fundamentalmente tenía que ver, y la explicación por la cual habla Serna a esta altura, yo creo que eso ya es bastante conocido, es esencialmente por la potencial uso de la ley de inteligencia, y la única manera en que se puede permitir que una persona que ha tenido acceso a esa información pueda testificar es que cuando se requiere sea la ministra del Interior la que autorice. Pero esta pregunta usted sí la puede, supongo la puede responder, subsecretario. Desde su perspectiva, ¿qué le habría recomendado usted al presidente si el martes le hubiese contado lo que le habían informado desde la PDI y la ministra del Interior? Juan Manuel, te voy a responder lo mismo, que yo creo que es una pregunta similar que me hicieron a mí cuando estaba en el caso de indultos. Cualquier cosa que yo pudiera hacer es algo que es una hipótesis, en esta altura es una fantasía, porque los hechos ya ocurrieron y a mí no me corresponde hacer análisis retrospectivo de quién ejerce la máxima magistratura del país, y yo soy un cargo de confianza de él. Pero es una situación respecto a la cual a mí no me corresponde pronunciarme. El jefe de Estado, y yo creo que esto es relevante también que lo tengamos presente, el jefe de Estado no solo tiene el gobierno y la administración, sino que a él le corresponde hacer esa ponderación. El presidente ha explicado latamente la forma en que hizo esa ponderación, la forma en que tomó su decisión. Pero así como lo dijo la ministra del Interior, también lo dijo Luis Cordero el otro día, con la información que se tuvo después, las cosas se podrían haber hecho de una manera distinta. ¿De qué manera distinta? Por eso queda la idea de que en ese periodo al menos existía ese pacto de silencio. No, pero es que ¿pero qué cosas distintas? Mira, lo que pasa es que esa idea de pacto de silencio... Que el título es muy duro, pero al menos... es que tiene todo un significado. Sí, por eso, es que el título es muy duro, pero al menos en esto convengamos de que incluso la ministra de la Mujer se haya enterado el mismo jueves de una situación como esta y que haya tenido que salir a enfrentar a la prensa, la puso en una situación imposible. Sí, pero seamos también... Es que yo creo que además lo que ha ido pasando en nuestro país es... Y no estoy haciendo, por cierto... Estoy hablando en general del debate público. Es que no somos fieles a los hechos. Desprendemos las opiniones muy fácilmente de los hechos. Y en este tipo de asuntos los hechos son claves. La ministra Orellana venía llegando a Ginebra ese jueves de la mañana, ¿no? Entonces, ¿por qué se entera el jueves? Hay una razón fáctica para eso. Lo segundo, que yo creo que también es relevante, es tener en consideración los aspectos que están detrás de una decisión pública. A mí de verdad me ha sorprendido mucho estos días las opiniones de algunas personas que han ejercido funciones en el gobierno y que saben que las dinámicas gubernamentales están en contextos de deliberación que tienen muy distintas connotaciones, que no solo tienen que ver con el caso en concreto, sino que los otros factores también que se evalúan. Entonces, esta idea que uno pueda tomar decisiones automáticamente... Como que hay algunas personas que desconocen su espacio de gobierno. Pero lo que quiero decir en términos sencillos es lo siguiente. Yo creo que va a haber discusión durante largo tiempo sobre la oportunidad. Lo cierto es que el presidente tomó una decisión, lo cierto es que se instruyó el sumario, lo cierto es que se entregaron los antecedentes de la Contraloría, lo cierto es que el propio presidente, proactivamente, él no tuvo ningún inconveniente de declarar ante el Ministerio Público. Lo curioso es que hoy día estemos en presencia de otra cosa, que a mí me parece que es especialmente complejo, y es que los asuntos de interés público, hoy día más bien estemos discutiendo sobre la base de filtraciones de las investigaciones. Sí, pero usted mismo dijo que las cosas se podrían haber hecho distintas. Sí, ¿Qué se podría haber hecho en corto? Ese análisis yo lo haré con quien corresponde con mi autoridad gubernamental. Lo que sí quiero decir con esto es que hay que tener cuidado con el sesgo retrospectivo. Es decir, de creer de que el día que se toman las decisiones se tenía toda la misma información que se tiene hoy. Pero por cierto, todos los mecanismos de ajuste y de consideración forman parte de una conversación que cada uno de nosotros les corresponde tener con la autoridad que corresponda. Subsecretario, muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Igual hay una agenda de seguridad bien importante, les quiero decir. No, digo yo, porque ¿para qué? Sin falta. La próxima vez que lo invitemos, con silla incluida,
Consigue incluida, lo vamos a conversar. Gracias, subsecretario. Esté muy bien. Y lo que quería. Chao, chao. Primera entrevista que da después de Ike. Ya.